Bona tarda a tothom. Anem a començar la taula. Primer que res us presentaré a les persones que tenim aquí. Jo em dic Blai Mesa, soc cocomissari de l'exposició, un relat de velles coses falses. Aquí a la meva dreta tinc la Mariona Monconill, que és artista i investigadora i ha sigut la persona que ha coordinat el catàleg de l'exposició, que en tenim uns quants per aquí, que si els voleu els podeu anar consultant mentre es presentem. Començarem la taula amb ell a presentar-nos una mica la feina del catàleg, que ens servirà també per col·locar-nos dins el projecte. I després hem convidat a dues artistes i un col·lectiu que ens presentaran els seus treballs. Ells treballen la seva obra, pensem que està vinculada directament amb el que són les arrels conceptuals del projecte. I hem convidat a la Luz Broto, que està aquí després de la Mariona, la Luz, a la Carme Nogueira, i allà tenim el Pablo i l'Alberto, que són de Basurama. Gràcies a tots per venir i dono la paraula a la Mariona, que començarà ella amb la presentació del catàleg. Bueno, jo seré breu perquè teniu el catàleg aquí a les mans. Bé, si us falta un catàleg per toquetejar, aquí hi ha una capsa que també podeu agafar-ne més si voleu mirar. Jo només explicaré molt breument una mica quines eren les intencions i com hem pensat aquest catàleg. De fet, ara dic catàleg, però inicialment parlàvem només de publicació perquè justament volíem fugir una miqueta de la idea de catàleg en el sentit d'una publicació que cataloga unes peces d'una exposició i volíem que realment ampliés la tesi del comissari, de l'Albert Martínez López Amor, i que fins i tot la posés en dubte o jugués una mica amb ella, que de fet és una cosa que el mateix Albert ja proposava inicialment de la seva tesi, que no era gens fixa, que les categories que proposava eren mòbils, eren canviables i que un artista podia encaixar en qualsevol categoria i que podien passar coses fent aquests canvis. Llavors, bé, la publicació és la que veieu ara finalment. Tal com l'hem pensat, finalment inclou textos institucionals que podreu llegir amb calma si voleu. Un text d'introducció on en el fons estic explicant més resumidament el que us estic dient ara. I després ja hi ha un text de l'Albert Martínez López Amor, que vindria a ser el text més comissarial, per dir-ho d'alguna manera, que explica la tesi de l'exposició, que es basa en les teories de l'Alan Roger, que és un filòsof francès que ha treballat moltíssim sobre el paisatge. I després ja hi ha un text del Blai Mesa, que aquest text és molt personal, jo diria, m'interromps també si... Parla sobre el paisatge a partir d'uns quants exemples de vivències pròpies i de diferents categories del paisatge des d'un punt de vista, jo diria, molt emocional i molt també del record, de la reconstrucció del paisatge des del record. Però, a més, és especial aquest text perquè el Blai ha viscut tot aquest projecte expositiu començant com a director de l'Opati, que és on va néixer el projecte, i després ha deixat de ser d'aquesta direcció, que ara la porta el Vicent Fible, que també a nivell personal has canviat, has anat mutant, i jo crec que en el text hi ha alguna cosa d'això que també es veu. No deixa de parlar des del punt de vista de la petita institució que és l'Opati, però a la vegada també des de fora, des del nivell més personal. Després, un apartat que jo crec que és molt important és aquesta entrevista a l'Alan Roger, que es deia, aquest filòsof francès. És una entrevista que la va fer l'Albert, que la va poder fer per mail, bastant per sort, perquè ara està bastant malalt l'Alan Roger, però va estar disposat a seguir parlant d'això. Hi ha un detall, que si em deixeu que us l'expliqui, que a mi m'agrada molt, que és aquesta foto, ens va passar una foto seva, i la tesi de l'Albert, i de fet l'Alan Roger també en parla molt, es basa en... La tesi de l'Albert i sobretot el títol de l'exposició, Relat de velles coses falses, és una frase extreta del llibre d'Oscar Wilde, La decadència de la mentida. I per molta coincidència, quan li vam demanar una foto a l'Alan Roger per poder-li posar una mica de cara, ens va passar aquesta foto que està feta a l'hotel de París on Oscar Wilde va passar els últims mesos i on va acabar morint. I és com una mica tancava gairebé aquest cercle, com a anècdota. Llavors el llibre l'hem dividit una mica seguint les mateixes categories que l'Albert proposava. Les podeu veure a l'exposició, també no les repassaré ara.
i on van apareixent les obres dels artistes, algunes acompanyades de text que hem demanat específicament als seus artistes, no? perquè seguissin explorant les idees que ells tracten del paisatge, o perquè poguessin divagar fins i tot, o perquè simplement expliquessin d'una forma més descriptiva les seves obres. D'altres obres estan només documentades a nivell fotogràfic, pràcticament. I després, algo molt important és que en cada un d'aquests apartats sobre aquestes menes de categories sobre el paisatge hi hem volgut implicar altres veus completament externes a l'exposició, gent vinculada al món de l'art o de la cultura, escollits una mica així de forma bastant juganera en aquest cas, no hi ha un criteri molt estricte darrere, més enllà de la nostra pròpia curiositat de saber què ens contesten segons quines persones. I els vam proposar una mena de joc de qüestionari de saber com veien ells aquestes categories que proposava l'Albert i l'Alan Roger. Hi ha persones com la Francesca Llopis, el Vicenç Altaió, Frederic Montornès, el Jordi Boldú, el Carles Agmor, la Teresa Camps, ja podeu anar veient. Això també ens servia per aquesta idea de dinamitar una mica, o més que dinamitar, de mostrar com eren de flexibles aquestes categories que es proposaven. I bé, això és tot en quant a disseny, i acabo. Ja el veieu, a nivell de disseny creiem que és una proposta bastant senzilla, la proposta gràfica és de Fem Gràfic, i ells ja han basat tota l'estona, des del principi, amb aquesta idea que teníem de fer més aviat un document, més que un catàleg, més, no sé, quasi fotogràfic. I bé, bàsicament això. Se suposa que el que destaquen, el que volien destacar en part són els textos, i per això també la part del final, a les traduccions, no només hem posat les traduccions, sinó que hem volgut destacar els textos originals, o sigui, l'idioma original. Si algú l'escrivia en castellà, doncs destacar quin era l'original, si l'original era en català, per una mica també indicar, salvar aquestes pèrdues, el Lost in Translation, que com s'hagi de dir en català, que no sé com es diu. I bé, jo crec que això és tot. Perdoneu, una cosa important. Si algú vol el catàleg, no està a la venda, però el que podeu fer és, hi ha a baix, per aquí en tenim algun també, hi ha aquests mateixos qüestionaris que us explicava que ha contestat diversa gent, que qui l'ompli s'endú un catàleg a canvi. És molt barat. Els 100 primers que omplin. Sí, perdó. S'ha de puntualitzar, perquè d'aquí un mes potser ja omples el qüestionari i ja no et toca catàleg. Llavors obren la sessió allà a la dreta de tot, el Pablo i l'Alberto de Basurama. Estoy en ello. Tranquilo. Basurama, per als que no el coneixeu, és un col·lectiu que està assentat a Madrid, amb una llarga trajectòria ja. Són un col·lectiu bastant nombrós i funcionen per projectes, es mouen molt per Sud-amèrica també, i en el marc de l'exposició Relat de Velles Coses Falses els vam demanar que produïssin una peça de la qual parlaran, que no està aquí a l'exposició, però que ja està online, ells ja us ho explicaran. I res més. Hola, buena tarde. Como ha dicho Blay, somos Basurama, Alberto y Pablo, y vamos a contaros, voy a poner el tiempo porque es un reto para nosotros hablar estos 10 minutos y contaros todo lo que queríamos contaros. Basurama, como su nombre indica, nos dedicamos a la basura, a amar la basura y también a tener una amplia visión sobre lo que es la basura, de manera que entendemos que los vertederos o lo que tiramos al contenedor es basura, pero también muchas de las cosas que se han construido y muchos otros conceptos y otros elementos también lo consideramos como basura. Entonces intentamos tener un acercamiento amplio al consumo y a la sociedad y entender y contar lo que para nosotros significa la basura. El proyecto que vamos a contar hoy es el 6.000 kilómetros, las fotografías que hay arriba, estas fotografías de gran formato, y voy a contaros cómo surge y en qué momento estamos ahora. El proyecto surge explorando la periferia de Madrid,
los diferentes lugares donde se acumula la basura. En el más obvio, un vertedero o un cementerio de neumáticos. Lo que vimos es que allí cerca, eso era por el año 2006, había otros edificios o otras cosas que por entonces no codificábamos como basura, pero eran tan basura como los vertederos. Lo que se ve al fondo es la urbanización de Paco el Pocero de Seseña. Entonces empezamos también a documentar este tipo de desarrollos residenciales, de este desarrollismo, de crecimiento sin límites, que era por entonces, no se llamaba la burbuja inmobiliaria, era simplemente crecimiento, y España estaba creciendo económicamente más que ningún otro país en Europa. ¿Os acordáis de aquella época en la que se negaba la burbuja inmobiliaria y se negara que fuera a estallar? Paralelo a todo esto también están las infraestructuras de transporte que permiten que todo ese desarrollismo existiera. En este caso, la autopista M50, que era como la tercera gran circunvalación que daba la vuelta a Madrid. Entonces, en 6.000 kilómetros siempre hemos tratado de mostrar esos dos aspectos. Por un lado, la basura más obvia, y por otro lado la que no lo es tanto. Hemos recopilado todas estas fotografías en una página web, hemos hecho una clasificación en torno a urbanizaciones, infraestructuras, desechos y estructuras abandonadas, una forma de contar de una manera inteligible para otra gente los excesos de consumo y del crecimiento sin límites y del metabolismo urbano. Luego queríamos que esos lugares contar siempre una historia, que es, o sea, no simplemente quedarnos con la fotografía bella o fea, sino también contar qué historia había detrás y luego situarlos en el mapa. Para ello hicimos este mapa que era colaborativo, la gente podía participar y subir sus propias localizaciones, y luego nosotros íbamos a documentar esta información. Entonces, al final el proyecto, que sigue abierto en la medida que a veces vamos a hacer algunas fotos, pero que bueno, básicamente fue de 2006 a 2011, o sea, pre y post estallido de la burbuja, pues tenía esas diferentes componentes: fotos, textos, documentos y un libro. Y aquí es cuando nos invitaron a Amposta, y bueno, aquí sigue Alberto. Nos invitaron a Amposta, Albert Martínez López Amor nos invitó a exponer las panorámicas que se habían expuesto en un montón de lugares, y nos invitó a la residencia. Y nosotros dijimos, pues bueno, iremos a hacer la foto de la urbanización abandonada a las afueras de Amposta, ¿no? Natural, venimos en esta línea. Pero en eso el Blay nos manda unas fotos del lugar donde está la residencia, que está está al lado del propio Ebro, embalada en un lugar idílico. Y dijimos, no, hombre, no, vamos a centrarnos en lo idílico, porque en lugar de los paisajes destruidos como este, que es un paisaje en principio poco destruido, o idílico más bien, está muy destruido porque es totalmente agrícola, poco destruido, que tiene un parque natural, que está como súper protegido, que es un poco guarda las esencias de la última frontera de la península, digamos. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer una especie de antipanorámica, de no panorámica? Y pensamos, para empezar habría que pensar qué tendríamos que hacer en el territorio para no destruirlo. Es decir, qué acciones podríamos desarrollar en el territorio que fueran menos consumistas, que lo consumieran menos, ¿no? Entonces, como el turismo ha sido un factor fundamental y el turismo se basa en el ocio, podríamos pensar en propuestas de ocio que fueran menos consumistas y preguntarle al paisaje qué es lo que opina de esto, cómo se va a relacionar con esas propuestas, ¿no? Ya sabemos cómo se relaciona con las propuestas consumistas, ahora vamos a ver cómo se relaciona con las poco consumistas o menos consumistas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuéramos a los territorios a aburrirnos en lugar de a divertirnos? Y así, que además me impresiona mucho que esté aquí, no sé si Marc o David, pero no debes tú y vives, que claramente es una influencia central en este trabajo, su serie de acciones en casa. Hicimos 25 experimentos, en efecto, que se pueden ver en la web, que siguen ahí colgados, y que fundamentalmente lo que yo creo que lo más interesante, lo que en general menos se ve, es el hecho de que, en efecto, tratamos de ver
qué hacía el paisaje cuando nosotros hacíamos este tipo de acciones. Es decir, no tanto era vernos a nosotros, sino vernos al paisaje. Por ejemplo, esta acción que se llama Enamorar dos casas, como se va a ver ahora, veréis. Entonces lo que nosotros hacíamos era realmente quedarnos ahí viendo qué pasaba con el payés, qué pasaba con el pájaro, qué pasaba con el viento y en efecto lo contamos, ¿no? Lo que pasaba. O sea, no es una cosa hacia nosotros, sino realmente hacia ver qué pasaba con el paisaje. Y lo cierto, bueno, podéis ver los 25 en ocio-consumista.tumblr.com. Y lo cierto es que esta idea del ocio menos consumista luego ha sido un pensamiento que nos ha dado para muchas otras ideas y estamos trabajando en él, ¿no? Como cómo podríamos tener otras vidas que fueran menos consumistas y además divertidas. O sea, no ser santos o monjes del poco consumo, sino disfrutar con el poco consumo, ¿no? Ahora Pablo os va a contar otra propuesta que tiene que ver con esto, pero que no es esto para nada. Bueno, entonces, como habéis visto, las fotos es lo que está en la exposición y las respuestas al paisaje, después del paisaje a un ocio menos consumista es lo que está en el catálogo. Por eso en el catálogo no veréis las fotos panorámicas y en la exposición no veréis estas piezas. Entonces, como evolución de este proceso de 6.000 kilómetros, quería contar como la segunda parte, lo que ha venido después de estas fotografías. Propositivo también. Sí, propositivo o bueno, otra forma de documentar y que son diferentes acercamientos a cómo contar lo que ha pasado en el territorio. Hemos utilizado herramientas digitales, por ejemplo, el caso de OpenStreetMap, que es como la Wikipedia de los mapas, un mapa que cualquiera puede editar, y hemos dibujado bastantes vertederos, porque si vas a Google Maps, por ejemplo, esto es en Boston, donde yo vivía hace unos años, en Google Maps no aparece dibujado el vertedero, sin embargo en OpenStreetMap, que es este mapa en el que tú puedes dibujar, pues yo he dibujado el vertedero, he dibujado este vertedero, un vertedero en Murcia, vertedero en Navarra, bueno, porque son el tipo de elementos que Google Maps pues, no recoge, ¿no? Como la incineradora que está un poco más al norte. Entonces, este acercamiento a través de los mapas, como ya había mostrado, y de una manera, por así decirlo, menos artística o menos una fotografía de 2 metros de largo y bastante esteticizada, pues quería mostrar otra manera de acercarnos al territorio que es con la fotografía aérea, que es que estamos haciendo una serie de fotos con tecnología de bajo coste, esto es con cometas o con globos de los cuales colgamos una cámara y hacemos fotos. Entonces hemos documentado algunos de los sitios que ya estuvimos con 6.000 kilómetros, pero desde el aire con unos globos. Para que veáis lo que es esto, es unos globos comprados en una tienda de fiesta y colgado una cámara. Luego ahora hemos mejorado un poco, ahora tenemos un globo de clorofeno, entonces... Y bueno, pues hemos mejorado un poco la técnica y eso, estamos trabajando con una comunidad de ciencia ciudadana que es Public Lab, en el que hay diferentes experimentos y la gente se va contando qué herramientas se usan. Entonces, con esta idea detrás, lanzamos este proyecto a finales de enero en el Spy Arte Contemporáneo en Castellón, que era Defiende el territorio desde el aire, en el que contactamos a diferentes asociaciones de ecologistas o defensa del territorio en la zona y les dijimos, bueno, ¿qué vamos a mapear? ¿Qué os interesa? ¿Qué fotos os interesa para mapear el territorio de una forma con alta resolución y una foto actual de qué es lo que está pasando? Entonces, alquilamos una furgoneta para poder llevar el globo hinchado a diferentes lugares y con la gente, con las diferentes asociaciones de allí, hicimos diferentes fotos. Como lo que veis, esto es una cámara compacta colgado del globo y lo que hay una botella de plástico para protegerla y que no se te rompa cuando caiga. Entonces, un taller que vamos a repetir este sábado en Barcelona. Y bueno, aquí están los diferentes lugares donde estuvimos a los alrededores de Castellón y Valencia haciendo las fotos y estos son los resultados, ¿no? Diferentes lugares de Castellón y Valencia. Luego todas esas fotos se juntan y puedes hacer mapas, ya que son básicamente como ortofotos, en el que tienes una foto más estandarizada y puedes comparar pues con las fotos de los satélites o saber qué está pasando en tu territorio. Hicimos, en este caso muestro dos, la de un desmonte en la Val d'Uixó y una refinería y una incineradora en el Serrallo, a las afueras de Castellón. Entonces, con este kit, que es básicamente una cámara, como he dicho, una cometa y una cuerda que le proporcionaba Public Lab, lo que hemos hecho es dejarlo por la zona de Levante, de manera que cualquiera que quiera que se meta en la lista de correo pueda solicitarlo y hacer fotos
y que luego se suben a un repositorio público de mapas. Sí, entonces ahí hay una gente que está haciendo fotos de Clots, un terreno a las afueras cerca de Valencia, y bueno, cualquiera puede solicitarlo. Entonces la idea es crear esa comunidad de usuarios. Y el siguiente paso, que también ocurre este fin de semana en Barcelona, es este encuentro para hacer una base pública de acabadores inmobiliarios. Esto es juntar a todas las diferentes personas y colectivos, desde activistas, periodistas, artistas, que han estado haciendo esas bases de datos parciales de la burbuja inmobiliaria o de los cadáveres que han dejado, y juntarnos para ver cómo conjuntamente podemos hacer una base de datos que luego todos podamos usar. Entonces estamos en ese proceso de abrir la manera de trabajar y trabajar con otros colectivos. Y Pablito, ¿dónde es el taller, hijo mío? Todo esto es en Arkinset, que es si vais a arkinset.org, ahí está toda la información. Es en el 24 y el 25 en el Design Hub, esto que hay en Les Glories. En Glories, y bueno, en la página de Basurama también está la información. El taller de fotos con globos será el sábado por la tarde. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a intentar ser breve. Tengo aquí así. Sí. Sí, bueno, y voy a hablar de 3 proyectos que he hecho ¿No se oye? Vale. Digo que muchas gracias por la invitación a la mesa. Y bueno, yo voy a hablar de 3 proyectos diferentes, voy a intentar ser breve. Y bueno, el primero es un proyecto un poco antiguo, pero bueno, por el título de la exposición me parece que, bueno, me apeteció hablar de él porque, bueno, como la exposición se titula Relato de bellas cosas falsas, y bueno, este proyecto tenía que ver con lo contrario, con lo feo, ¿no? O sea, porque, bueno, es un proyecto que hice en Vigo sobre unos edificios y la zona que rodeaba esos edificios, que, bueno, que es conocido porque es muy feo, ¿no? Porque es la entrada de Vigo y es muy feo. Entonces, yo decía, ¿por qué es feo, no? Porque quería trabajar sobre eso, quería saber por qué una cosa llega a convertirse en fea o por qué se nombra así, ¿no? Y entonces el proyecto que hice fue trabajar no sobre el edificio, sino sobre los alrededores del edificio y ver qué pasaba, cómo ese espacio estaba usado y cuál era un poco el mapa no visible de ese lugar, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, es como una especie de resumen del proyecto. La primera imagen es una imagen de las jardineras que están en el centro de Vigo. Y yo lo que hice fue, la imagen superior, la que está en el medio, es como una especie de maqueta de esos bancos, un banco de madera con las mismas dimensiones y con la imagen fotográfica de esos bancos. Y eso convertí la maceta en banco y la coloqué en el espacio que rodeaba el edificio. Digo espacio porque es un espacio como informal, no es ni jardín ni aparcamiento. Y bueno, ese banco se convirtió como una especie de guía para realizar como un mapa del lugar, ¿no? Porque como era movible, pues la gente lo usaba, pues lo iba cambiando de posición y entonces, bueno, yo iba a hacer fotografías, la gente hablaba conmigo y bueno, se convirtió un poco como un mapa, ¿no? O sea, como un instrumento para realizar un mapa del lugar y ver un poco qué es lo que estaba pasando en ese lugar, ¿no? Este es el otro espacio bueno, aquí se ve un poco el edificio y, bueno, el espacio que rodea el edificio está como en 2 niveles. Este es uno de los niveles que es más como un aparcamiento y este es el otro modelo de banco que instalé y, bueno, como podéis ver, pues el banco se fue moviendo y ese movimiento pues me iba relatando qué es lo que sucedía con el lugar, ¿no? Y bueno, estos son los edificios y bueno, pues claro, ¿qué es lo feo? ¿La estructura que estaba antes de los edificios o los propios edificios o el uso de los edificios y cómo este uso va cambiando el modelo, ¿no? Bueno, digamos que este proyecto empezó con una serie de cuestionamientos, ¿no? Y todo el proyecto pues no es que solucionase esos cuestionamientos, sino que habría otros y en realidad pues también, no sé, ponía un poco el acento en el que no son las cosas, o sea, realmente lo que hace feo son las normas, ¿no? O las formas que tenemos de ver las cosas y lo que no se ajusta a esas normas preestablecidas es lo que llamamos feo, ¿no? Bueno, en este sentido, otro proyecto del que también voy a hablar es un proyecto que hice en Chile y, bueno, este tenía que ver,
también está relacionado con el anterior, ¿no? El proyecto lo hice en Valparaíso y bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo el paisaje era construido por la manera de contar ese paisaje, ¿no? O sea, Valparaíso es patrimonio de la humanidad y en realidad surgió también como fruto de una iniciativa ciudadana, ¿no? O sea, digamos que hay como una forma de ver ese paisaje, de entenderlo, de contarlo, que realmente, bueno, pues esa forma de verlo, contarlo, lo va transformando, ¿no? Y bueno, a mí me parecía muy interesante que había cosas que eran muy similares a Vigo, a la ciudad de donde soy, ¿no? Entonces me propuse hacer como una especie de traducción entre los dos paisajes, ¿no? Entonces, a través de, pues no sé, de un proceso de aprendizaje, de hablar con la gente no sé si se me escucha bien, un proceso de aprendizaje, de hablar con la gente de Valparaíso, que me contaban cómo era su paisaje, cómo lo veían, pues a partir de eso y aprendiéndome pues las palabras literalmente, me fui a Vigo y hice visitas guiadas en Vigo con los textos de Valparaíso, ¿no? Entonces, al final, bueno, claro, no voy a poner un vídeo porque voy a poner otro que es más cortito, pero quiero decir que al final el proceso era interesante porque cuando puse los vídeos en Vigo, pues la gente me decía, jolín, ¿cómo se parece Valparaíso a Vigo? O sea, realmente no reconocían que era Vigo, o sea, porque al final el propio relato te vas creyendo, ¿no? lo que estás contando. Y bueno, en Valparaíso los instalé en el Museo Naval, un espacio así un poco complicado, pero porque bueno, es un punto de vista sobre la ciudad, entonces los instalé como si fuesen ventanas, ¿no? Como veis, por ejemplo, en esta imagen, o sea, el vídeo era como una falsa ventana que continuaba en realidad el paisaje que se podía ver desde fuera. Entonces, bueno, evidentemente se veía que no era Valparaíso, pero eran como ventanas al exterior y que en realidad hacían como esa traducción, ¿no? No solamente lingüística, sino también de paisaje y de formas de ver. Y ya por último, pues también con esta serie de visitas guiadas, pues esta es una última serie que hice hace poco en París y que también tiene, bueno, lo que hacía era, en este caso ya recoger discursos que tenían que ver con el lugar donde se desarrollaban y que, o sea, que tenían que ver con cosas que habían sucedido en ese lugar son discursos clásicos que en realidad también construyen el paisaje o la idea de ciudadanía como se llama todo el ciclo, ¿no? Pero que, claro, en realidad las formas de construir la ciudad o las formas de habitar la ciudad tienen que ver también con la idea de ciudadanía, ¿no? De cómo ocupamos el espacio público, ¿no? Y entonces, no sé si me queda tiempo para poner el vídeo. ¿Sí? Yo os he comprendido. Je vous ai compris. Sé qué ha pasado aquí. Je sais ce qui s'est passé ici. Veo lo que habéis querido hacer. Je vois ce que vous avez voulu faire. Veo que el camino que habéis abierto Je vois que la es el de la route que vous renovación y la avez fraternidad. ouverte, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Y digo renovación en todos los aspectos. Je dis la rénovation à tous égards. Pero con razón, Mais très justement, habéis querido que esto comience por el principio. vous avez voulu que celle-ci commence par le Es commencement, decir, por c'est-à-dire nuestras instituciones. par nos institutions. Y por eso estoy aquí. C'est pourquoi me voilà. Y digo fraternidad Et je le porque dis. vosotros ofrecéis ese magnífico espectáculo Et je dis la fraternité parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes que desde un extremo a otro, qui, d'un bout à l'autre, independientemente de sus comunidades, quelle que soit leur communauté, comulgan en un mismo ardor y se tienden las manos. communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. Entonces, por todo eso yo declaro Eh bien, de tout cela, je déclare que a partir de hoy qu'à partir d'aujourd'hui, solo hay una clase de personas. il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Esto significa que hace falta abrir las vías Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies para los que hasta ahora estaban cerradas. qui jusqu'à présent étaient fermées devant Esto beaucoup. significa dar medios de vida
a aquellos que no los han tenido. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Esto significa reconocer la dignidad de aquellos a quienes se les estaba disputando. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Esto significa que debe haber una patria para los que podrían dudar de tenerla. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Que participen en masa Puissent-ils participer en masse en esta demostración enorme en todas las ciudades, à cette immense démonstration, tous ceux de vos villes, en las llanuras, de vos douars, de vos en plaines, los jebels. de vos djebels. Incluso pueden asistir aquellos Puissent-ils même y participer que en su desesperación han considerado oportuno llevar ceux qui, una lucha en esta tierra, par désespoir, ont cru devoir mener sur ce sol un que yo combat reconozco como valiente, dont je reconnais moi-même qu'il est courageux, porque el valor no es escaso en esta tierra de Argelia, car le courage ne manque pas sur la terre que d'Algérie, es valiente, qu'il est courageux, pero no es menos cruel y fratricida. mais qu'il n'est pas au moins cruel et fratricide. Oui, Yo abro las puertas moi j'ouvre les de la portes réconciliation. de la réconciliation. nunca antes que aquí, Jamais plus qu'ici, nunca antes que esta noche. et jamais plus que ce soir. Había comprendido cuán bella, Je n'ai compris combien c'est beau, cuán grande, combien c'est grand, cuán generosa es Francia. combien c'est généreux, la France. Bueno, el discurso de Charles... El discurso es de Charles de Gaulle, ¿no? Famoso, y este lugar es un lugar en el que hubo una matanza después de... Bueno, el discurso lo hizo en el 58, en mitad de la guerra de independencia de Argelia, y aquí, bueno, hubo una pancarta muy famosa porque hubo una matanza en octubre del 77, después de una represión de unos argelinos, una manifestación pacífica, y bueno, que realmente no se reconoció hasta hace muy poquito, ¿no? O sea, se reconoció, estuvo ahí, no hubo un reconocimiento público, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. ¿Quieres entrar? Hola, merci per la invitació. Bueno, sigo en castellano, así sí, así mejor lo entiendes, ¿no? Pues gracias por la invitación, y yo os he hecho un Google Maps, que ayer descubrí que se podían poner fotos. Y nada, he escogido 3 sitios en los que he estado y, bueno, no sé si son paisajes, pero son espacios. Uno es un río, un bosque y una ciudad. Entonces, puedo empezar por el río. El año pasado, bueno, este año, a principios de enero, me invitaron a hacer una intervención en Lleida en relación al territorio, la agricultura, el paisaje, bueno. Y me centré en el río como elemento, pues, articulador del territorio, como en relación a la agricultura de regadío, que tradicionalmente pues estaba solo al lado del río, y ahora pues toda la región es un gran exportador frutícola, o sea que han convertido lo que era una tierra de secano en una tierra de regadío, y gracias pues a todas las infraestructuras de canalización de agua. Entonces, bueno, me llamó la atención la situación del río, que actualmente pues tiene un caudal muy reducido, y antiguamente pues era un río navegable, pero bueno, con el tiempo también pues va cambiando el uso, pues, como os decía, de todas estas infraestructuras que han cambiado el propio paisaje, y supongo que esto también, a todas las presas que hay en Lleida, pues han ido cambiando también el caudal del río.
Y bueno, cuando se construyó, esta represa lo que hacía era como desviar agua del río hacia el canal de Serós, que es un canal que lleva agua a una central hidroeléctrica. Lo que me llama la atención de esto es que la concesión a la empresa privada que gestiona esto se hizo pues, a principios del siglo XX por 100 años y con la condición de que se pudieran sacar del río 60.000 litros por segundo. Y al río, a esta parte del río, le quedarían pues creo que eran 2.000 litros por segundo. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Lo que pasa que actualmente, como el caudal del río ya no es lo que era, el río, bueno, a ver, se ha mantenido la concesión igual, se ha renovado por 100 años más sin tener en cuenta que el río ya no tiene la misma agua. Entonces, al paso por la ciudad de Lleida, toda esta zona, pues el río está casi que no tiene agua. Entonces, bueno, la intervención fue plantear una nueva canalización ridícula, parásito, muy pequeña, que de alguna forma desviara parte de esa agua al río. Una vez hubiera pasado las compuertas, volviera al río como un atajo. Y así lo hicimos sin pedir permiso y estuvo escondida pues bastante tiempo. Y bueno, ahora me acaban de decir que ha desaparecido, pero bueno, ha dudado bastante. Y entonces, cuando lo presentamos en La Panera, que no lo he dicho, que esto bueno, se hacía en el Centro de Arte de Lleida, pues hicimos estas fotos que era pues qué estaba pasando en el paisaje. O sea, se decía que había esa canalización escondida en el paisaje. No se decía dónde estaba para que eso pudiera perdurar en el tiempo y se abría pues esa ventana al territorio como desde dentro de la sala de exposiciones. Y luego se contraponía con esta visión desde cerca que tampoco te decía dónde estaba ubicado, ¿no? Y son como los 200 metros de manguera que iban desde el río, desde el canal hasta el río. Así como miopía y ahí hasta el río. Y bueno, luego habían unas fotos del seguimiento de cómo funcionaba ese sistema precario que era como con el efecto sifón. Al no haber una bomba, pues era muy fácil que eso se detuviera en cualquier momento y hacía falta pues un mantenimiento, ¿no? Un cuidado de esa pequeña infraestructura. Entonces esto fue el día que empezó a funcionar y íbamos haciendo fotos de los días y cuando paraba pues se intentaba poner otra vez en marcha hasta que bueno el centro ya pues no tampoco tenía recursos como para seguir manteniendo eso todos los meses, ¿no? Y bueno, hasta el 17 de febrero duró, luego estuvo ahí escondida hasta hace este verano o septiembre habrá desaparecido o algo así. Y bueno, ahora como ya ha desaparecido, pues ya os digo dónde estaba. Estaba aquí. Bueno, en la exposición se ponían unos dibujos también de posibles recorridos, ¿no? Primero pues una opción era por aquí, pero eso era como meterse dentro de las instalaciones de la empresa, bueno, que es Endesa hoy en día. Bueno, nada, estaba por aquí. Pasaba justo por delante de la instalación, daba la vuelta hasta que iba al río. Luego os quería enseñar otra intervención que hice en el 2012 en Berlín. Me invitaron a un encuentro que se llamaba Performing Politics y tenía lugar en un lugar muy chiquitito dentro de este antiguo aeropuerto, que era este sitio, este lugar. Le llamaban pabellón del Ballon Pavilion y ahí dentro guardaban pues un sistema de medición meteorológica o algo así, pero que había sido desmantelado porque tenía materiales tóxicos y lo iban a derruir. Entonces la gente del Institut für Raumexperimentation, que es como un grupo de la UDK, que era un proyecto que empezó la Fur Eliasson como profesor y lleva ahora ya acaban la actividad, pero han estado 5 años trabajando. Entonces se instalaron aquí dentro de un evento más grande que tenía lugar en todo el aeropuerto, que hoy ya no es un aeropuerto, es un parque medio público.
que se llamaba The Wall is Not Fair. Entonces, bueno, una de las actividades que hacían esta gente era este pequeño encuentro que lo llamaron Performing Politics. Invitaban a arquitectos y artistas, a colectivos, a compartir un poco su trabajo en relación a la activación de espacios. Y eso, yo cuando vi, lo primero fue ir a Google Maps, ver dónde estaba esto, y cuando enviaron la foto pues vi que habían árboles, ¿no?, detrás. Y bueno, ellos habían construido dentro esta estructura para hacer como los encuentros. Y les propuse de ir hacia el bosque, ¿no? Aparte aquí viendo que había bosque detrás. Luego me dijeron que no, que había un muro, que el bosque estaba detrás del parque. Entonces eso ya fue como la excusa para decir, bueno, pues vamos de fuera hacia adentro y vamos a intentar entrar de noche hacia adentro, atravesar ese bosque y habitar ese espacio, como dormir ahí y grabarlo, y lo que salga al día siguiente en la presentación, proyectar eso. Y entonces, pues este fue el recorrido que hicimos. Un grupo de gente pues, que conocí ahí ese mismo día fue, bueno, venimos esta noche y dormimos aquí. Y entonces la acción consistió en, bueno, había unos 300 metros, era en realidad poco, ir descubriendo qué había, ¿no?, en todo ese espacio, qué tipos de espacios circundaban este pequeño lugar, ¿no?, que resultó ser pues, un espacio privado con una especie de piscina, al lado había un cementerio y luego había pues, otra valla que ya entraba al parque, que está gestionado pues, por una empresa privada y tiene sus normativas, sus horarios, etc. Y os voy a poner un poco de... Bueno, algunos momentos de esa noche. O sea, tal cual se grabó, que era una cámara de visión nocturna. Y la cámara fue pasando de mano en mano. Bueno, no estaba bien planeado lo que podía pasar, sí que lo fuimos descubriendo entre todos como el camino, por dónde cruzar. Y tal cual se salió de ahí, se proyectó, o sea, no está editado. Todo esto ya. Sí. Bueno, no nos conocíamos antes, algunos eran amigos, pero yo no conocía a nadie. Así que fue todo pues muy improvisado. Apaga eso. Pues hay luz ahí dentro, tío. Ja, aber der will not see you. I mean, yeah, 500 meters away. Not 50. Pero el árbol no es ese que ves ahí enfrente, es No, este de la por izquierda. supuesto. Este, el de las tres ramas así. We're never gonna get back out there anyways. Of course we're going in now. We're all going in. Let's go. Bueno, como anécdota, este es el momento en el que se supone que uno de los responsables se iba a ir porque él no quería entrar por si pasaba algo, y cuando la amiga le dice no vamos a volver atrás, vamos a ir adelante y entrar. Y bueno, al final pues saltamos la segunda valla, todos. Y bueno, este es el pabellón. Y bueno, conseguimos entrar. Hasta que, bueno, ya se acabó la acción y nos quedamos dormidos. Y bueno, en esta acción de ir como de la acción al reposo, que también creaba como un recorrido, que lo relacionó con la manguera, que en este caso pues eran los cuerpos los que generaban ese recorrido. Y luego ahí, para acabar, estuve pues de viaje en Brasil, y los últimos días, bueno, decidí hacer una pequeña acción y
lo que me llamó la atención de este sitio era como la potencia del paisaje, como se vive muy hacia afuera, ¿no? Hacia la naturaleza, es muy potente. Estos son como los lugares así pues muy conocidos de las ciudades. Y me propuse como hacer una serie de fotos de ese otro paisaje, el espacio urbano. Y bueno, os las enseño. Pues durante esos días me dediqué a intentar subir a la azotea de los edificios, a todos los que pudiera, y eso se convirtió como en mi obsesión, ¿no? Y bueno, al final pues son estas 5 fotos que tienen en común pues este elemento, un cuerpo en el tejado, y ya está, son como edificios de viviendas sin ningún tipo de, pues eso, de cosa espectacular o especial. Y era esa como subir a ver el paisaje de alguna forma, quedarte ahí, detenerse, ponerte en el lugar en el que pues, no está preparado para que esté un cuerpo, ¿no? Como habitar ese lugar y a su vez generar pues, igual el contrapunto del propio paisaje, como una imagen desde donde se mira ese paisaje. Y como intentar salirse de la ciudad, ¿no? Como un momento dejar de ser parte de ella para convertirse igual en parte del paisaje. Y ya está. Eso es lo que os quería enseñar. Pues bueno, vamos a dar paso un poco al debate. Como podéis comprender, este es un proyecto que llevamos trabajando en él desde hace más de 2 años y dándole vueltas al concepto paisaje, a la idea de cuál es la génesis del paisaje, cómo se relaciona con otros conceptos como lugar, territorio, representación, etcétera, etcétera. Y llega un punto que yo ya no sé qué quiere decir paisaje. Y no solo me pasa a mí, lo he visto que a mi alrededor hay una especie de nube que hace que este concepto cada vez esté más diluido, ¿no? Entonces, vamos a intentar, pues nada, no esclarecer una definición ni nada, sino vamos a hablar desde distintos lugares, un poco desde vuestras prácticas, cómo se relacionan con el lugar y con esa idea de la representación, ¿no? Pero para empezar, saliéndome por un lado totalmente distinto, os voy a preguntar ¿cuál es el paisaje que os gusta contemplar y por qué? Ya, vosotros os quedáis vosotras dos con este micro y ellos y yo, Mariona, con este. A mí esto va a quedar súper cursi, pero a mí me gusta muchísimo mi calle, donde vivo, en la calle Mesón de Paredes de Madrid. Porque realmente giras la esquina con la bicicleta y aquello es Babilonia. O sea, hay chinos, negros, suciedad, gitanos, espero no a pies. Y que me encanta como esa entrada a los infiernos, que es doblas la esquina con la bici, ve un camión, tal, unos punkis, unos alcohólicos, ahí, todo el mundo reunido, me maravilla, me emociona todos los días. Todos los días, fíjate, lo que te digo. ¿Sí, Pablo? Paso palabra. Es que es una pregunta difícil. No pensaba que iba a preguntas fáciles. Es que por una parte, o sea, te gusta el paisaje cotidiano, ¿no? Lo cotidiano, porque es lo que conoces, ¿no? Y que, no sé, que igual te ayuda a pensar, pero a veces también necesitas cambiar de paisaje, ¿no? Para... Es que no sé cuál es. Y ahí es todo muy bonito, ¿no? En Vigo. Sí, bueno, hay cosas muy feas también. La pregunta exactamente era ¿qué os gusta contemplar? El concepto, hay claves, contemplar, contemplación, contemplar el paisaje. Es como una cosa que va con la otra, ¿no? O no, a ver, vamos a... Bueno, a mí esto igual se relaciona con las fotos estas, ¿no? De subirse a un sitio y
quedarte ahí y ver, y como puede pasar cualquier cosa y no pasa nada, pero estás como en el punto de no sé, ponerte en esa situación. Bueno. O sea, da igual el lugar, pero la perspectiva es... Sí, como separarte y ver dónde estabas antes desde otro sitio, y siempre que puedo pues me voy a Carretera de las Aigües, ¿no? Y como salir para volver a entrar. Eso va bien. También tiene que ver no tanto con el lugar, sino con cómo llegas hasta ahí. Yo últimamente estoy paseando. Me acabo de mudar a Bilbao, bueno, hace un año, y quiero conocer todas las calles de Bilbao. Entonces voy con el carrito, con mi hija, yendo a todos los lugares. Quiero hacer todas las calles, y lo mejor es cuando tienes que subir el carrito hasta llegar al Morte Archanda o no sé qué sitio, llegas muy arriba y ya has llegado con el carrito, que a veces es complicado, y te paras y miras, y eso es lo que me gusta. O sea, un poco por donde va Luz. Sí. ¿Tú, Mariona? No, yo es que iba a decir que no sé muy bien qué es contemplar, creo que no contemplo. No sé si contemplo, vaya, es que ahora no lo sabría definir, nunca había pensado en ello, y si me haces definir contemplar, no tengo ni idea. No lo contemplo. No lo contemplo. No a todo. ¿Cuál es el paisaje más horripilante que habéis visto en vuestra vida? Que es en plan, esto es que tengo que cerrar los ojos ya. Hostia, yo no puedo cerrar los ojos, que a mí no me parece nada horripilante. Sí. A mí me da mucho bajón cuando en un hotel setentero, como el que me han metido esta noche, no la gente de Santa Mónica, sino otros. Hostia, da una angustia, tío, una habitación de hotel sin ventanas. Hostia, me parece... No, pero bueno, o sea, a mí me gustan muchísimo los hoteles, me encanta dormir en hoteles, pero cuando te toca la habitación interior, tío, que da al patio interior del edificio, hostia puta. Me parece, de verdad, una situación insoportable. Digo, por decir. O sea, esta noche me ha pasado y por eso he sufrido. Por eso estoy traumatizado todavía. Es que también me pasa como Luz, que nosotros siempre en Basurama hacemos mucho el turismo de la basura, lo que una vez en Italia el spazza-turismo. Entonces vamos a ver todo eso que a la gente no le gusta y a pasear. Con Alberto estuvimos en el vertedero del Bordo Poniente, en el México DF. Supongo que es un sitio horrible, pero es que la foto con la que empezábamos pues es un sitio también apasionante. Entonces supongo que le encontramos la gracia o le interesa a casi todo. Entonces es difícil. Menos a una habitación de hotel que da el patio interior. Menos a una habitación de hotel que da el patio interior. Bueno, quizá ya por decir, quizá la ciudad anodina estandarizada de franquicias comerciales, no es que me repile, pero es como lo anodino. O sea, que Corte Inglés te da un poco... Sí, esas moles, o sea, es apasionante ver esos edificios sin ventanas también, pero sí, quizá por dentro sí que me aburre. No sé, a mí a veces, o sea, por ejemplo, en el paisaje en Galicia a veces me da pena, pues en el rural, que la gente se construye como castillos, que se gastan muchísimo dinero en hacer cosas que no tienen que ver con el lugar, que les va a costar muchísimo mantener. No es que me horripile, pero me da, no sé, me da pena ahí esa... No sé si horripilar es la palabra, pero igual, no sé, me da un poco de tristeza eso. Yo tengo una pesadilla recurrente que es perderme en una urbanización de chalés. Me da un miedo que te cagas. O sea, que algún día me secuestren y me tienen en medio de Majadahonda, hostia, me resulta... Y está en el Bordo Poniente con Pablito, mucho más tranquilo que pensar que te quedas tirado en Majadahonda ahí, sin autobuses, sin bares... Como, hostias, y andar por vallas de chalet y andar por vallas... Me parece... Hostia, pero me da miedo, no me repila. Me divierte en el fondo, pero me da miedo. Mucho miedo, vamos. Es una pesadilla que tengo habitualmente. Yo también por añadir uno que sí es el Alto del Cuco en Cantabria, que es un desmonte que hay para hacer unos chalets que han tenido que paralizar. Entonces hemos fotografiado muchos de ese tipo de lugares, pero ese en Cantabria es realmente una dentellada al monte, unos edificios ahí a medio hacer. Es un sitio conocido, va a ser muy fotografiado por la prensa, pero que es uno de los sitios que dices, como representa la sin razón y sin sentido. Y iba a decir, bueno, no, así como para cerrar los ojos, pero lo único que se me ocurre ahora mismo es
Bueno, un sitio que tiene una carga psicológica muy bestia, aunque yo no es una experiencia propia. No sé si habéis visto la película de Irreversible, que es una película que empieza con una escena terrible, que es 10 minutos de violación, en un solo plano fijo, y da una sensación, impresiona mucho. Yo vi esto en un contexto de una pantalla demasiado grande, en medio, un cine al aire libre, me impresionó un montón, tuve que salir corriendo y además el sonido es muy bestia, ¿no?, de esta escena. Y por mucho que yo me iba de aquella pantalla, me persiguió los 10 minutos. O sea, me tragué el sonido de toda la violación, que era horrible, pues casi corriendo por las calles de una ciudad que no conocía, además. Y era como, extrañísimo. No vi la película, pero me acuerdo muchísimo del sitio, ¿no?, de donde ocurría esta escena, que era un paso subterráneo de estos típicos para cruzar una carretera por debajo, una vía de tren o así. Y aunque nunca, no es que me asusten ahora esos sitios, sí que no puedo dejar de vincularlo a eso, ¿no? O sea, la sensación es la misma sensación que tuve en aquel momento, así que no sé si es un paisaje, pero sí como lugar o como imagen me perturba bastante todavía. Que ninguno, que no te da miedo nada. No lo creo. Bueno, vamos a hablar de cosas más serias. ¿Qué os parece la tesis de la exposición, ¿no? La tesis de Oscar Wilde, que luego recoge Alain Roger. No hay ningún paisaje que no sea paisaje si no ha habido antes un artista que lo haya representado. ¿Estáis de acuerdo con esto? El paisaje no existe, es lo que ellos dicen, ¿no? El paisaje es una representación cultural que requiere de que un agente especializado, como en este caso son los artistas, ejerzan su trabajo de representarlo, de aislar los atributos que lo constituyen y a través de la mirada particular del artista generar una representación que a partir de ese momento se constituye en una mirada que luego los demás aprendemos a través de estas obras de arte, ¿no? Esta es la tesis central de la exposición. O sea, yo no es que me la crea, sino que además la siento en mis... de hecho, hace 15 días o 3 semanas estuve paseando por Valdeluz, que es uno de los PAUs de Madrid, al amanecer, haciendo unos bocetos para una panorámica, por cierto, bastante bonita. Y entonces fui al amanecer, y vi cómo salía la gente a trabajar, ¿no? Y había estado alguna vez previamente... miento, no había estado nunca, ¿no? Porque es tan igual, o sea, hemos visto tantos PAUs que son todos iguales, realmente no sabes a primera vista ni a quinta vista cómo es. Y la movida es que, claro, volví a casa y estuve discutiendo con peña distinta sobre el asunto, ¿no? Y claro, el proyecto de los PAUs son los proyectos de actuación urbanística, los grandes desarrollos urbanísticos que se han hecho alrededor de Madrid. En otros lugares se llaman de otra manera, pero nosotros llamamos los PAUs. El problema es que al no tener relato de producción cultural, siguen siendo un espacio de debate sobre si vivir ahí es posible, es deseable, es interesante, sobre su futuro, ¿no? Yo digo, es un horror. De hecho, es muy difícil. O sea, cuando vas allí es muy difícil asirte a algo, tal. Pero claro, la gente que vive allí dice, bueno, pues a mí me gusta, y te dan unas razones en plan, a mí me gusta, estoy muy tranquilo, hay mucho silencio. Tú, bueno, vale. Entonces, cada vez conocemos a más gente que se va mudando allí, no sé qué, y es imposible dialogar con ellos porque no hay un common ground, no hay una cultura común sobre la que hablar. Ellos están fantaseando que sus hijos crecerán allí y todos serán muy felices, y yo estoy fantaseando que habría que tirar abajo sus edificios y darles una casa en el centro, tranquilamente, tan a gusto, porque hay casas para todos. Y eso es porque no hay lo que llamamos con mi prima Silvia Nanclares, que es escritora, no hay todavía la gran novela del Pau. O sea, no hay una película, ni siquiera ha habido un crimen, digamos, en la prensa. No hay ningún relato sobre eso. Existe, hay vidas, hay foros, de hecho, vecinales bastante intensos, hay sociedad, pero no hay cultura del Pau. ¿No? Nadie cuenta, no hay una obra de teatro, no hay una película. Y ya te digo, no hay ni siquiera un crimen que haya salido en el diario. Y eso hace que sigan siendo un espacio de debate político. Su significado es un espacio de debate político porque no hay todavía un relato, no ya cuando sea uno será el único, pero además ni siquiera hay uno hegemónico, porque está todavía... Y se ve, sobre el caso que nosotros hemos fotografiado, se ve claramente, muy claramente. Como no... Sobre otros yo no sé, pero en este caso se ve, vamos, como os acabo de demostrar a todos, que todos habéis dicho.
Así ha sido, yo estaba aquí y estaba ahí. Sí, yo sí que creo que las cosas las ves cuando las enmarcas, ¿no? O sea, que en realidad las cosas existen, pero igual la idea de paisaje es una idea, es algo como cultural, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues sí que creo que estoy de acuerdo con la tesis, vamos. Pero no hay un solo paisaje, ¿no? Hay, yo creo que muchos paisajes, ¿no? O sea, en la misma imagen, ¿no? Puedes enmarcarlo desde diferentes puntos de vista, o si lo enmarcas también marcas un afuera. Quiero decir que también esa idea de representación también ha variado mucho, ¿no? Pero bueno, yo sí estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo también, pero igual ya no sé si sería el arte el que genera ese paisaje, ¿no? Como que hoy en día, o sea, son los medios o la política, o igual la tesis, ¿no? O esa cita originalmente, pues cómo se representaba el paisaje de la pintura, pero hoy ya no sé, no estaría de acuerdo hoy como que el arte es el que genera el paisaje, pero sí como que está construido desde la cultura, desde la política, desde como todos esos intereses, ¿no? que hacen que lo leas de una forma o de otra. Bueno, es que hemos discutido esto muchas veces ya nosotros, pero en público no. Bueno, así a priori también, ¿no? Estoy como muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que decía Luz, ¿no? Que la construcción ya es mucho más compleja que esto. Seguramente siempre lo ha sido en la época de Oscar Wilde también, ¿no? Supongo que era una forma también de simplificar. Bueno, eran encargos, ¿no? De hecho, supongo que... Pero bueno, imagino que ya también había otros tipos de representación, que la política también incidía sobre el territorio, que no sé de qué manera. Influía también en la propia representación Exacto. artística. Y en quién lo pintaba y quién no. Claro. O sea, Así que imagino que era muy difícil, es muy difícil, ¿no? Desgranar esto, quién está aportando qué a la concepción del paisaje. Pero la discusión que teníamos siempre con Blay era qué ocurre cuando pensamos con territorios, o sea, con la mirada hacia territorios que no se han visto nunca, que nadie los ha visto jamás. Es decir, que la típica situación en que alguien llega a un sitio que no, pues la discusión iba a que mi opinión era que obviamente como esta persona tiene un bagaje cultural, político, etcétera, pues que ya tiene esta mirada condicionada y por tanto ya está automáticamente, aunque sea de forma inconsciente, aunque no piense en ello, pues convirtiendo este territorio en paisaje por el simple hecho de mirarlo. Todavía más, obviamente, si luego explica este paisaje, aunque sea su madre, diciendo cómo de bonito es o lo que sea, pues ya lo está haciendo como más consciente, de forma más activa, pero... Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que tenemos el hábito de consumir paisajes precocinados. Y es decir, que vamos a hacer la foto que hemos visto antes en la postal o que hemos visto en la agencia de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como un poco la gran tendencia, porque yo creo que un objeto de consumo hoy en día es el paisaje. Eso sí que me parece realmente singular. El hecho, por ejemplo, que en Barcelona ahora pues, se contrató a Woody Allen para hacer un publireportaje de la ciudad de Barcelona. Como decías antes, ¿no? Antes pues, un pintor de la corte representaba los campos del señorío y tal, pues ahora pues, es Woody Allen, ¿no? Es mucho más complejo, de forma totalmente subliminal y tal. Pero no deja de ser hasta que sale Barcelona a través de estos productos que viajan por los media, que luego aparecen a venir las manadas de turistas, ¿no? Y ellos vienen a consumir ese paisaje que han visualizado anteriormente, ¿no? Mariona decía una cosa muy interesante. Bueno, yo os voy a hacer dos preguntas ahora, os las haré juntas, porque así será más complicado. Y la primera es, vosotros trabajáis siempre desde la idea del proyecto sobre el lugar específico, ¿no? Es decir, casi, aunque tenéis vuestro aparato conceptual y ya vais con vuestras herramientas, ¿no? Que en los tres casos no son simplemente herramientas de representación, cámaras o pinceles, ¿no? Sería anteriormente, sino que son más bien como
complejos metodológicos que os permiten elaborar acercamientos sobre el lugar, generar relaciones con el sitio, de construir procesos que están como soterrados, ¿sí, no? Soterrados debajo de la primera apariencia del lugar, etcétera, etcétera. ¿De qué forma os condicionan los paisajes previos que tenéis de este lugar cuando llegáis allí para arrancar un proyecto? Y Mariona decía una cosa, que la voy a leer textualmente. Ella dice, el papel del artista en la actualidad pasaría por ser quien convierte el territorio en paisaje, quien diseña y aplica el software, como decíamos en el punto de partida de esta discusión, pasaría de ser esta figura a ser quien visibiliza, problematiza y hace consciente, desnaturaliza, descifra, etcétera, el software que hacemos, que utilizamos a la hora de observar el territorio. ¿Sí? Sí, lo he dicho bien. Es que estaba traduciendo del catalán y entonces... pero sí, ¿no? Pues bueno, ahí va la mega pregunta de la mesa. ¿Cómo condiciona lo que conocemos antes de un paisaje, antes de empezar a trabajar, ¿no? a lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Y después hay otra. Y luego la segunda ya es... ¿La puedes repetir? Luego. La segunda, sí, luego. Vamos a contestar una primero y luego... A ver, yo... ¿O ibas a empezar? No. Vale. Están procesando. No, a ver, yo siempre soy consciente de mi posición, ¿no? O sea, intento decir, vale, pues, ¿cuál es mi posición? Y más que sobre el lugar, sobre mi propio bagaje, ¿no? Es lo que intento hacer consciente. Y cuando voy a trabajar sobre un lugar, como sé que hay muchas cosas inconscientes que van a muchos... lo que dices, ¿no? Lo que tengo aprendido del lugar, que sé que va a saltar, pues siempre como que intento ponerme... o sea, intento que el propio lugar me hable y que intentar encontrar los límites, ¿no? O sea, porque sé que esas cosas inconscientes que tú sabes sobre el lugar o que incluso que tienes desde de tu propia forma de ver los lugares, de los tópicos que ya tienes en la cabeza, que son difíciles de localizar, ¿no? Porque salen inconscientes. Entonces, bueno, intento que el propio proceso de trabajo, pues, que sea como un feedback, ¿no? O sea, por eso siempre intento, pues, hacer la pregunta y ver cómo el proceso de trabajo va funcionando y bueno, y luego al final siempre aparecen, ¿no? Siempre están así, hay algún tópico que no eres capaz de evitar, evidentemente, ¿no? Pero no sé si responde a la pregunta, pero creo que es un proceso, ¿no? Que es difícil desarmarte de todo y que, bueno, que hay que trabajar con ello. Y que en ese sentido no sé si enlaza con la segunda pregunta tuya, que era sobre esos procesos, ¿no? O qué es lo que se intenta buscar en el paisaje, ¿no? Que era tu frase, ¿no? Resumiendo, yo me refería a que quizás el artista ya no hace paisajes, sino que hoy en día, no todos, muchos siguen haciendo paisajes, pero muchos lo que hacemos más bien es pensar en cómo se han hecho esos paisajes y desarticular eso más bien, ¿no? O ponerlo en evidencia. Y en ese sentido, el proceso de trabajo que me gustaría aplicar intenta ir por ese camino, ¿no? Intentar descubrir mi propia posición como espectadora de ese paisaje y bueno, y las cosas que el propio paisaje me pueda decir, ¿no? Bueno, yo no sé si voy a contestar bien, si no me lo decís. Voy a contestar desde el eje de trabajo de 6.000 kilómetros, digo porque hemos tenido varios acercamientos al paisaje y en ese caso desde el caso del fotógrafo. O sea, como cuando hacemos las fotos de 6.000 kilómetros queríamos hacer en una sola foto, desde donde puede llegar la gente andando, captar en una sola panorámica qué es lo que está pasando ahí. Entonces cada lugar nos ha llevado a unos sitios y otros a hacer la foto de una manera u otra. Y lo que sí que veo que ahora cuando buscas en Google esos lugares,
en Google Images, como que aparecen esas fotos, como que somos parte de ese multirrelato que estábamos diciendo que condiciona la manera de contar lo que está pasando ahí. Sale el aeropuerto de Ciudad Real, sale nuestra foto, el cementerio neumático de Sella, como que participamos de eso y somos una voz más o una imagen más en toda esa manera de contar esos lugares. Pero no sé, los condicionantes, o sea, hemos intentado ir a cada lugar pues a contar lo que había allí y luego documentarnos de todas las maneras posibles, porque nuestros no son solo fotos, son también contar el relato de lo que pasa. Entonces, fuentes oficiales o periodísticas, e intentar con todo eso mostrar un relato lo más no aséptico y objetivo tampoco, porque no podemos ser objetivos, pero intentar contarlo de la manera más neutra posible para que la gente pudiera acercarse a esos paisajes que nosotros proponíamos, sin decir, esto es un grupo de ecologistas que quieren defender el territorio, sino, bueno, nosotros mostrarlo y que la gente pudiera consumirlo y hacer su propia interpretación. Yo me acuerdo, hablando de panorámicas, me acuerdo cuando estuvimos en 2008 en Nápoli, que fuimos a hacer fotos de los vertederos ilegales o recién abiertos que estaba abriendo Berlusconi. Lo que más nos flipó, que nos dejó realmente locos, fue una barricada que había hecha para que los camiones no entraran a unas canteras. Lo que hacían básicamente es que las canteras romanas abandonadas se convertían en vertederos de un día para otro, ¿no? La mafia no recoge la basura, se genera una presión muy grande social y eso hace que se abra un vertedero súper rápidamente que curiosamente está en el territorio de un mafioso, ¿no? Como que se reconvierten territorios en vertederos muy rápidamente y los vecinos se oponen, ¿no? Y entonces fuimos a un vertedero a hacer la foto de ese lugar y evidentemente la foto más flipante que sacamos fue de la barricada, que tenía varios coches tumbados, ¿no? Y eran unas personas, unas señoras mayores los que estaban allí protestando, no sabemos quién había hecho la barricada. Entonces yo creo que nosotros también tenemos tendencia, como somos bastante gafotas, a estudiarnos todo, a leernos todo, a leer libros, a leer películas, no sé qué, a intentar saberlo todo, de modo que cuando lleguemos ya lo hayamos visto, entonces podamos mirar a otro sitio. Que eso es lo que mola, ¿no? Hacemos la foto y luego la hacemos, en efecto, y luego miramos todo lo demás. Y todo lo demás suele ser más interesante, ¿no? Pero porque nosotros sí que somos muy de documentación, leer, bibliografía, tenemos un montón de Google Docs de, mira, he encontrado este artículo, no sé, nos gusta mucho, con lo que una vez llegamos ya tenemos el deber hecho y luego podemos hacer otras cosas que suelen resultar más interesantes, yo creo, ¿no? Yo en serio, o sea, en Nápoles fue así, esa foto es increíble, esa foto de la barricada es increíble. Pues a ver, en mi caso nunca sé casi nada previamente al sitio o intento que salgan de una vivencia personal con el lugar, o sea que o tengo que estar ahí tiempo viviendo o si no, si me invitan a hacer algo, pues como estar ahí, ver qué pasa ahí o cómo yo me puedo relacionar con eso, porque no es como un planteamiento muy diferente, o sea, no es como periodístico o objetivo o como esta es la verdad, ¿no? O sea, sino es muy parcial, muy subjetivo, no es personal tampoco, porque como intento generar situaciones que puedan ser vividas por otra gente, o sea, que cada uno pueda tener su experiencia con eso, pero sí como a nivel de detectar qué dispositivos están ahí actuando, ¿no? Eso sí. Cuál es ese software que funciona o cómo nosotros respondemos a ese software, sobre todo eso, ¿no? Como cuál es el uso normalizado y cómo nosotros, o sea, cómo podemos relacionarnos diferente. O sea, no sería tanto como señalar eso, sino como poner nosotros a prueba en relación a esos usos, a esos límites. Y ya está, creo. Sí. Como un poco hackear nuestra respuesta al software, pero es difícil. No, pues, ¿hi ha preguntes a la sala? Ràpid. Hackearnos. No, que fue en Frankfurt, como hace 15 años, que andaba pasando por la calle y me paré delante de una agencia de viajes, ¿no? Porque no sé quién lo ha dicho, pero se me ha quedado esa cosa ahí. Y viéndolo, pues todos no son las postalitas y tal, ¿no? Y de repente llegó una que pone Salou y era una fiesta de la espuma. Me dejó muerto, es como, joder. Ay, que me quedo muerta. ya está, era como... me habéis atormentado en esa imagen de nuevo. ¿Has estado en Salou? No. Sí, no sé.
Yo sí he estado de viaje, o sea, cuando acabé la selectividad fui a Salou. ¿Qué dices? ¿Has estudiado en Alemania? No, pero a mí una cosa que justamente hoy paseaba por la fira y llega el Rally de Cataluña y está patrocinado por Salou, ¿vale? Y digo, coño, luego se quejarán de que vayan allí a emborracharse. Hostias, patrocina un ciclo de música antigua y tendrás otro tipo de público. Lo he pensado así, mientras a las 9:30 de la mañana cuando paseaba por la fira. Entonces, claramente el asunto yo creo que, y esto es sobre el software y sobre el no software, nosotros, los Basurama, yo por lo menos, hago el arte que puedo. O sea, terminamos haciendo lo que podemos. Yo veo tu representación de la tubería y es que me quedo bizco, o sea, me emociona, me flipa, porque nunca tendría la capacidad de representación de representarla de esa manera. Puedo pensarla de esa manera y decir, ay, ¿cómo molaría? Pero haría un videíto así medio cutre, se viera, o un payés ahí diciendo, coño, el chorreta, ¿qué? Pero nunca lograría representarlo como de manera tan plana, tan increíble, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos. Con lo que no tiene sentido esa idea del... yo, por lo menos... Yo, dentro más en Basurama, luego hay otros que controlan más estos campos, pero yo desde luego no. Al final no me veo como construyendo paisajes o no de una sola manera, o por lo menos con el arte como, yo qué sé, lo que llega a estar en la pared, sino como todo ¿no? Lo que se tuitea, cómo se tuitea, etcétera, de una manera mucho más cívica o ciudadana o política que artística o cultural. Por eso decía lo de el de espacio de debate sobre los PAUs. Igual si hubiera un crimen pasional famoso, o se cayera un edificio, o hubiera una estafa, que hay algunas estafas de cooperativas que no salen a la luz, podría construirse otro paisaje no desde el arte, sino desde los media puros y duros o desde la política. Si la PA operara más sobre PAUs, digamos, pues habría construido un relato sobre los PAUs y lo construye sobre la vivienda. Y de hecho, muy bueno, vamos, a mí me gusta mucho y ha sido muy importante para este país, pero no sobre los PAUs, porque como que no. Entonces, yo creo que hoy en día se construye más políticamente sobre los paisajes con los que nosotros trabajamos que culturalmente, si es que eso puede hacerse. Entonces, a partir de esa construcción política, pues yo por lo menos hago el arte que puedo, a lo que me da mis cortas entenderas gráficas o visuales. Pero bueno, por eso digo lo de que creo que el ciclo es más recursivo, menos lineal, que lo que eran los tiempos de Wilde, me parece. O lo que estamos pensando que eran los tiempos de Wilde. Estamos proyectando, ¿no? O simplificamos de la cita de Wilde. Sino que estaría bien pensar que a partir de representar podemos crear esos paisajes o influir en ellos, no solo como representarlos, como igual. Bueno, Oscar Wilde dijo que la niebla en Londres no estaba hasta que no la pintó Turner, ¿no? Mentira. Es un poco antropocéntrico todo esto, no sé si estoy muy de acuerdo. Luego está la frase de Joseph Hunter que la realidad es perfecta, o sea, como que el paisaje ya de por sí existe, como que ya es perfecto porque es real, o sea, como es otra manera de verlo. Bueno, ya está, vamos a salir afuera al paisaje, venga. Gracias a todos.